Además de que puede presentarse en ciertas situaciones dentro de lo cotidiano del diagnóstico. También son preguntas de exámenes en muchos bancos, más aún considerando que son síndromes clínicos, ¿no? Síndromes clínicos endocrinológicos. Al hablar de una neoplasia endocrina múltiple, estamos hablando sobre cuadros sindrómicos de neoplasias que comprometen a uno, dos tumores o más de tipo endocrino, que pueden o no ser de tumores benignos o asimismo malignos. Bien, antes de englobar y detallar estos síndromes, vamos a hablar sobre los tumores neuroendocrinos. Estos son tumores heterogéneos que van a presentar una estirpe neuroendocrina difusa que puede localizarse en distintos órganos y van a secretar sustancias y hormonas específicas. Estos tumores pueden estar en la tiroides, como un cáncer medular de tiroides, productor de calcitonina. Pueden también estar en el pulmón, como tumores carcinoides, broncopulmonares, que pueden ser secretores de serotonina, pueden ser secretores de algunas otras hormonas, como la adrenocorticotropa, de manera ectópica, o una hormona que puede estimular a la hormona de crecimiento. Eso sí, también que podemos encontrar tumores de esta estirpe a nivel del páncreas o a nivel del intestino, que de acuerdo a las células que comprometen pueden dar lugar a la presentación o la liberación de hormonas que pueden generar una clínica específica. Gastrinoma, insulina, glucagonoma, bipoma, somatostatinoma. Del mismo modo, estos tumores pueden presentarse en la glándula suprarrenal, dando lugar en la médula suprarrenal específicamente, siendo el más frecuente el feocromocitoma o los parangangliomas cuando están fuera generalmente de la glándula. En el intestino delgado también pueden dar lugar a tumores de tipo carcinoide, principalmente productores de serotonina, y asimismo en otras zonas del intestino. Los tumores neuroendocrinos principalmente van a conformarse en más de la mitad o aproximadamente la mitad en tumores gastroenteropancreáticos y de los cuales pueden estar asociados a otros síndromes hereditarios en un 17%. Estos tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos se van a caracterizar de acuerdo a una clínica, dependiendo de la liberación de la hormona. Si hablamos de un gastrinoma, este es productor de gastrina. Estos pacientes van a tener el antecedente de tener una gastritis crónica reagudizada o la presencia ya o evidencia de úlceras en sus respectivas estudios de endoscopía, y lo cual va a dar lugar a un cuadro de síndrome de Solinger-Ellis, ¿no?, que es característico. También pueden presentarse insulinomas, que la clínica clásica es presentar hipoglicemia, que esta hipoglicemia sea sintomática y pueda revertirse al consumo de algún alimento de fácil absorción de un carbohidrato simple, y la evidencia de una glucosa baja en sangre, ¿no?, a lo que llamamos el síndrome de WIP. El bipoma también puede presentarse en menor frecuencia, que se caracteriza generalmente por pacientes que presentan unas diarreas abundantes, tanto así que pueden terminar deshidratados, y alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no?, en el momento que tienen esos episodios. Y ese engloba un síndrome también, ¿no?, de Waardenburg-Resorte. Y en menor frecuencia, un glucagonoma, en el contexto de una paciente que puede presentar cuadros de hiperglicemia, eritema, caquexia, una paciente que, pues, en otras palabras, presenta una clínica también de diabetes.
somatostatinoma, y un tumor de tipo también carcinoide que es característico por la liberación de serotonina y otras sustancias que van a dar ese síndrome de diarrea, rubor, em, que puede también por el efecto de masa poder tener algún compromiso de obstrucción intestinal. Entonces, en los tumores neuroendocrinos, ya si hablamos de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, porque son los más frecuentes, tener en cuenta que en la mayor parte son no funcionales, o sea, no son productores de hormonas. Y los síntomas podrían ser inespecíficos, ya sea por la presencia de una masa abdominal, después en el proceso de la pérdida de peso, por por algún tema de alteración en la absorción de nutrientes, y además el paciente podría presentar ya sea síntomas de náuseas, ictericia, dependiendo de la compresión del tumor o donde se ubique, hemorragias gastrointestinales, y muchos de estos tumores a veces se diagnostican como un colon irritable, ¿no? Tener en cuenta que estos tumores funcionales van a estar relacionados a la secreción de hormonas, generalmente en un 17 a 20%, ¿no? Y es por eso que cuando hablamos de este tipo de tumores, muchas veces pueden ser identificados principalmente por un gastroenterólogo antes que un endocrinólogo. Los tumores neuroendocrinos también se caracterizan de acuerdo al grado de proliferación, y para eso se debe hacer el estudio de marcadores como es el Ki-67 una vez obtenida la patología. Esto nos va a ver pronóstico. Cuando este Ki-67 nos mide también el aumento del número de células y de división celular, ¿no? Si este es menos del 3%, se considera bajo grado, un intermedio entre 3 al 20 y un alto riesgo que pueden estar en tumores pobremente diferenciados en más del 20%. Ahora, no solamente es el grado, sino también cómo este tumor se puede clasificar de acuerdo a la diferenciación histopatológica. Pueden ser tumores bien diferenciados que presentan un grado 1, un grado 2 o como también un grado 3, a pesar de ser aún bien diferenciado. Y asimismo, un grado de mayor, ¿no? De mayor que 67, pero ya en presencia de un carcinoma, ¿no? O un tumor mal diferenciado. Cuando valoramos el diagnóstico de la clasificación y el grado de este tumor, podemos también pedir estudios de imágenes que nos van a ayudar a identificar, porque muchos de estos tumores pueden o no pueden tener una clínica, pero ciertos exámenes, como podría ser una tomografía con emisión de positrones, que es el PET, usando el galio 68, me permite identificar tumores de una estirpe de mejor diferenciación y menor grado, porque suelen tener mejor respuesta y además mayores receptores serotoninérgicos, ¿no? Cuanto menos diferenciado sea o un Ki-67 de mayor porcentaje de proliferación, generalmente uso otros marcadores para la identificación de estos tumores que como a veces no se suelen ver en unas imágenes simples, debo usar este tipo de imágenes que son parte del estudio de medicina nuclear que puedo considerar, ¿no? En este caso sería el uso de un PET con FDG, ¿no? Que es la fluorodesoxiglucosa, que va a ver el metabolismo de las células, en este caso proliferativas, no del cáncer. Nuevamente, en cuanto a la neoplasia endocrina múltiple, se caracteriza por ser síndromes clínicos que van a tener un origen genético. Generalmente son autosómicas dominantes y se manifiesta clínicamente por presentar múltiples tumores, ya sean benignos y malignos, tener en cuenta que conforman más de 2 tumores endocrinológicos, ¿de acuerdo? Y también pueden estar presentes tumores no endocrinos, ¿no? Ya.
Entonces continuemos. Cuando hablamos, por lo tanto, de las neoplasias endocrinológicas múltiples, se caracterizan por estas cuatro. El NEM tipo 1, el NEM tipo 2A, que es el síndrome de Simple, el MEN tipo 2B, que también se le conoce como MEN 3, que es un síndrome de neuromas mucosos, y el MEN tipo 4, que es el menos frecuente y que, que tienen pocos años de estudio, porque no son muchos los casos reportados, que es el MEN tipo 4, ¿no? Que se parece mucho al MEN tipo 1, pero la mutación genética es distinta. Tener en cuenta que el MEN tipo 1, el síndrome de Werner, que ya iremos revisando cada uno de estas neoplasias endocrinológicas múltiples, es el síndrome endocrinológico que va a tener principalmente el mayor porcentaje de tumores neuroendocrinos, no gastropancreáticos o gastrointestinales pancreáticos. Ahora, recordad también que tenemos otros síndromes tumorales genéticos que van a estar asociados a estos tumores endocrinológicos fuera del NEM, ¿de acuerdo? Que puede ser el síndrome de Macun-Albright, el síndrome o complejo de Carney, que son tumores que van a tener eh, una presencia de una sobrefunción, ¿no? Una hiperfunción, perdón, de glándulas endocrinológicas, pero van a estar asociados ya sea el Macun-Albright a una pubertad precoz, manchas de café con leche, ¿no? Niñas que pueden presentar esta clínica asociada a un tumor, podría ser hipofisario, y asimismo el complejo de carne que se asocia a tumores de tipo mixomas con algún otro componente endocrinológico. Luego tenemos el síndrome de von Hippel-Lindau, el neurofibromatosis tipo 1 y la esclerosis tuberosa. De estos tumores, aparte del NEM tipo 1, generalmente se asocian a tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, ¿no? Y estos pues tienen un gen determinante que van a dar la dominancia, la herencia dominante en la presentación. Empecemos con el NEM tipo 1. Este se va a caracterizar por la presencia de un hiperparatiroidismo primario en el 95% de los casos. Esas glándulas paratiroides que se van a encontrar en la parte posterior de la tiroides, encargadas en la liberación de la PTH, ¿no? Después tenemos los tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos, en segundo en frecuencia, los que ya también hemos ido comentando. Luego tenemos los tumores de la hipófisis anterior, que pueden ser un prolactinoma, un tumor productor de hormona de crecimiento, una enfermedad de Cushing, entre otros. Asimismo, vamos a encontrar otros tumores neuroendocrinos, ya sean en la región adrenocortical, broncopulmonar y tímpicos. Asimismo, pueden estar presentes a tumores no endocrinológicos, como pueden ser el meningioma, lipomas, angiofibromas o colagenomas, en el menor porcentaje. Tener en cuenta que los MEN tipo 1 también se ha visto un riesgo de cáncer de mama de acuerdo a la evolución clínica. Para la memotecnia podemos tomar este ejemplo, ¿no? Para de comer pan que te dará mucho hipo. Entonces, para de paratiroides, pan de páncreas e hipo de hipófisis. Cuando determinamos el diagnóstico, los criterios diagnósticos de un NEM tipo 1, tenemos que tener al menos 2 casos de tumores endocrinos primarios para este síndrome, ¿no? Ya sea un adenoma paratiroideo, ya sea un tumor enteropancreático o un tumor de la glándula hipófisis, ¿no? 2 de 3.
Después tenemos también que considerar como criterio diagnóstico si al menos tenemos un familiar de primer grado que tenga tumores asociados a MEN tipo 1, ¿de acuerdo? Y asimismo que se identifique una mutación del MEN tipo 1 en este individuo, pero que todavía no ha presentado algún síntoma, ya sea clínico, bioquímico o radiológico. Nuevamente, la primera manifestación y la más frecuente, no, mejor dicho, la más frecuente dentro del MEN tipo 1 es el hiperparatiroidismo primario, que puede presentarse con la presencia de un adenoma paratiroideo, o sea, uno de ellos comprometidos o una hiperplasia paratiroidea. Luego, la presencia de los tumores enteropancreáticos, que a la cabeza están los gastrinomas, el polipeptido pancreático y el insulinoma. Y asimismo, tumores de la glándula hipofisaria, que pueden ser en su mayoría prolactinomas, seguidos por hormona de crecimiento, o también la combinación de prolactina con hormona de crecimiento, y también tumores que no necesariamente presencian una funcionalidad o pueden ser no secretores, ¿no? Y en casos ya de menos frecuencia, adenomas suprarrenales, que también podrían ser no funcionantes, o tumores carcinoides. Dentro de las manifestaciones no endocrinológicas podemos encontrar algunas lesiones en la piel, angiofibromas en mayor porcentaje, colagenomas y lipomas. ¿En qué momento yo voy a solicitar el estudio de este MEN tipo 1? Pues bien, cuando tenemos alguno de los criterios clínicos ya mencionados, ¿no?, de estos tres tumores principales, cuando tenemos una sospecha. ¿En qué situación? Si el paciente presenta una clínica de un hiperparatiroidismo por un adenoma paratiroideo desde muy temprana edad, posiblemente antes de los 30 años. Cuando tiene una enfermedad paratiroidea multiglandular, o sea, que tenga presencia de un aumento, un hallazgo de más de 4 paratiroides, ¿no? Normalmente son 4, pero podría haber una ectópica adicional en alguna otra parte del recorrido normal de la ubicación de la paratiroides, ¿no? Y que también pueda tener un hiperparatiroidismo recurrente. O sea, una vez que sea el paciente operado, pero luego vuelva a tener una presencia de otra vez un hiperparatiroidismo, ¿no? Sospechar de que posiblemente tal vez tenga otra glándula paratiroidea oculta. La presencia de gastrinomas también podríamos sospechar por ser un tumor enteropancreático más frecuente. Cuando hay tumores enteropancreáticos múltiples y la presencia de dos tumores no clásicos asociados. Y cuando tenemos también un hallazgo familiar de alguna mutación presentada en algún conocido, ¿no?, dentro del primer grado de la familia. Dentro de la genética vamos a encontrar lo que vendría a ser la alteración del gen MEN1, que es el gen de la menina, que se asignó al cromosoma 11q13. Se afecta un gen de tipo supresor tumoral que va a codificar justamente la proteína denominada menina. El trastorno genético transmitido con rasgo dominante con alta penetrancia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la mutación que vamos a identificar en este paciente. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de una paciente, mujer, que a los 22 años es detectada de un prolactinoma. ¿De acuerdo? Ella empezó pues a tener galactorrea dentro de su clínica, empezó también a dejar de menstruar por más de 6 meses
y se evidenció dentro del hallazgo una prolactina por más de 150. Entonces, en la resonancia se le encontró la presencia de un microadenoma hipofisario productor de prolactina. Bueno, la paciente estuvo en tratamiento por el tema del prolactinoma por lo menos 2 años, el cual fue poco a poco disminuyendo de volumen, considerando que el primer tratamiento es de tipo medicamentoso, ¿no? Con la cabergolina. Luego, la paciente, pues, en el 2010 es detectada de un linfoma no-Hodgkin a los 25 años, imagínense ya. La paciente fue tratada con quimioterapia, posteriormente pues no hubo recidiva del tumor y luego la paciente pues se embaraza, de acuerdo, se embaraza. Me parece que se embarazó justo antes de la detección del linfoma. Sí, fue antes. Posteriormente, en el 2013, esta paciente sí que tiene mucha suerte, se le identificó una elevación de calcio en sangre. Tenía antecedente también de cálculos renales y a la presencia de una paratormona elevada. Se le hizo el estudio de imágenes con gammagrafía y se le evidenció, ¿no? Un adenoma paratiroideo. Entonces, cuando ya se identificó que habían al menos 2 tumores comprometidos endocrinológicos, se le hizo el estudio genético y se le halló la alteración en el gen para el gen MEN tipo 1, ¿no? Años después, la paciente fue diagnosticada de cáncer de mama a los 38, el cual fue tratada y controlada en su momento. Y el año siguiente, la paciente ha estado cursando con hipoglicemias y se le encontró también la evidencia de un insulinoma, el retiro del insulinoma, ¿no? Y hacer el seguimiento correspondiente. Bien. Pero ¿qué pasa? Ella tuvo un hijo que, que, que fue un portador asintomático, ¿no? El tema fue de identificar si este niño pues ya habría o presentaría ya alguna de estas lesiones tumorales. Como el gen es dominante, tenemos que hacer un screening a estos pacientes desde muy temprana edad. Entonces, podemos considerar ya desde los 8 años al hacer el estudio en cuanto al tumor de paratiroides, ¿no? Pidiéndole calcio, paratormona. Si hablamos de tumores neuroendocrinos de origen enteropancreático, podemos considerar pedirle ya un screening inclusive desde antes de los 10 años, ¿de acuerdo? Ya sea con la presencia de insulina, glucosa en ayunas, ¿no? Gastrina y glucagon, VIP, entre otros. O la cromogranina A, que también es un marcador que me genera una sospecha de la presencia de un tumor enteropancreático. Puedo pedirle también desde los 5 años la prolactina o el IGF-1, que como recordarán es una proteína que en su elevación me hace sospecha de la producción de hormona de crecimiento. Y antes de los 10 años también podría hacer algún estudio de imagen en cuanto a la evaluación de la glándula adrenal, ¿de acuerdo? Y en cuanto a tumores de tipo carcinoide bronquial o tímico, podría valorar el inicio del estudio con imágenes desde los 15 años. Bien, ¿cómo yo hago la evaluación de un adenoma o una hiperplasia paratiroidea? Yo le tengo que pedir un estudio de gammagrafía, pero con este radiofármaco que es el tecnecio con cestamib, ¿no? Que puedo evidenciar para este caso la presencia de las 4 paratiroides que están marcadas. Asimismo, si no cuento con la gammagrafía,
todavía, puedo ir avanzando con una ecografía cervical, donde también se puede evidenciar una adenoma de una de las paratiroides en la parte posterior de la glándula tiroidea. Este es un examen de PET-CT con galio 68 dotate que muestra el tumor neuroendocrino en la cabeza del páncreas, ¿no? Es un tumor que quizás en un momento no se evidenció con una tomografía por ser un tumor muy pequeño y se decide hacer este estudio para la identificación. La presencia de imágenes que pueden estar en una tomografía de pulmón, donde pues, se hace la sospecha o la identificación de imágenes carcinoides de tipo bronquial. Esta es una tomografía de la presencia de un adenoma suprarrenal no funcionante. Son estudios de tomografía de glándulas adrenales donde se le hace la evaluación, ¿no? En su fase no contrastada y también en una fase contrastada. Esta es una tomografía donde se evidencia la metástasis de un tumor neuroendocrino, ya en este caso a nivel del hígado y otras zonas. Esta es una resonancia magnética de hipófisis con contraste donde se puede ver la presencia este sería la glándula hipofisiaria, un poco desplazada hacia un lado, ¿no? Y estos son los signos carotídeos, ¿no? Entonces, en la resonancia podemos ver dos tipos de imágenes, en T1 y T2. En T1 lo vemos hipointenso y en T2 hiperintenso. Y aquí podríamos ver que un poco se está yendo hacia o englobando, ¿no? Hacia uno de los senos. El tratamiento en el MEN tipo 1 es retirar la paratiroides, hacer una paratiroidectomía subtotal si es que consideramos que el paciente tiene un adenoma, hacer una timectomía profiláctica porque pueden producirse cánceres, tumores carcinoides a este nivel. Se podría hacer también una paratiroidectomía total, ¿no? Con un implante en el antebrazo de alguna glándula paratiroidea, porque a veces la hiperplasia puede generar que las 4 glándulas estén comprometidas y al menos se deje una de ellas como para mantener una concentración de paratormona que al final es vital, ¿no? En el tiempo. Los no candidatos a cirugía por un hiperparatiroidismo primario suelen usar el Cinacalcet, que es un medicamento calcimimético que permite sensibilizar la concentración de calcio y poder de tal manera disminuir los valores de calcio, ¿no? En respuesta a la paratiroides. Sin embargo, esto no quita el riesgo de que el paciente pueda presentar cálculos renales y osteoporosis. Digamos que es un tratamiento al final paliativo, ¿no? Hasta que el paciente pueda operarse, idealmente. Y los tumores de páncreas y hipófisis van a también tener que ser manejados de la misma manera, ¿no? Con cirugía. Luego tenemos a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Estas se caracterizan por la presencia de también una mutación genética en conjunto que va a dar lugar a un síndrome clínico que es el MEN tipo 2A, como también puede estar presente solo de manera aislada un carcinoma medular de tiroides de tipo familiar, ¿no? Y la presencia también de otro síndrome, que es el MEN tipo 2B o MEN 3. El MEN tipo 2A es la presencia de cáncer medular de tiroides, en primer lugar. En el 50% de los casos puede estar presente un feocromocitoma y en un 10% de los casos un hiperparatiroidismo. Además, ciertas situaciones de otros tumores o lesiones como una amiloidosis de tipo líquen plano o una enfermedad de Hirschsprung. Esto se produce del cáncer medular por un tema de una alteración y hiperplasia de las células parafoliculares, ¿no? Productores de calcitonina. Y en cuanto al ferecromocitoma, se caracteriza porque un tercio son bilaterales,
producen adrenalina en mayor cantidad que noradrenalina, pueden tener una malignidad en menos del 10%. Son muy poco frecuentes que sean fuera de la glándula adrenal y causan morbimortalidad, ¿no? Por el exceso de la liberación em, de estas sustancias o estas hormonas, ¿no? Que es la adrenalina y noradrenalina. Y el hiperparatiroidismo, que puede darse lugar por una hiperplasia generalmente de las paratiroides y se presenta con litiasis renal de manera frecuente. Luego tenemos el MEN tipo 2B, que, también conocido MEN tipo 3, que se presenta el cáncer medular de tiroides, pero su presentación es mucho más agresiva que el MEN tipo 2 e incluso puede tener metástasis desde antes del año de vida. Y la muerte puede darse entre el segundo al tercer decenio de vida. La presencia de feocromocitomas también casi en la mitad de los casos y en vez del hiperparatiroidismo la presencia de ganglioneuromatosis mucocutánea en el 95% de los casos. También pueden presentar hábitos marfanoides, ¿no? Dentro del fenotipo. Entonces la regla de la memotecnia es para el MEN 2A, café para 2. De carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, paratiroides y 2 del MEN tipo 2. Luego el MEN tipo 2B, donde va a presentar el cáncer medular, va a presentar el feocromocitoma, pero aquí va a estar dado lugar a los neurinomas, ¿no? Entonces, qué importante también es evaluar el examen físico en estos pacientes, ya sean neurinomas linguales o perilímbicos. Acá vemos en el MEN tipo 2B un adenoma paratiroideo, ¿no? Que sería al final también se le evidencia en manera conjunta un cáncer medular de tiroides, ¿no? Y ya el cual ya había hecho metástasis, adenopatías traqueales con calcificaciones. Esta es la evidencia de un feocromocitoma de un paciente de tipo MEN tipo 2, que es bilateral y que tiene unas zonas quísticas. La genética se han identificado mutaciones del protoncogen RET, que codifica una tirosina quinasa transmembrana, localizada en el cromosoma 10 Q11.2. Hasta más de 50 diferentes mutaciones asociadas al gen RET están presentes en el MEN tipo 2A y 2B. Esta mutación generalmente es una mutación puntual que es la sustitución de una arginina, que en el codón 634 se presenta en el 80% de las familias con MEN tipo 2A. Y cuando es una mutación del codón 918, se presenta en 95% de las familias 2B. Si sabemos que el MEN tipo 2B es el más agresivo, la mutación de este codón me genera mayor necesidad de poder hacer una detección de manera temprana si es que tenemos un caso de una herencia familiar en niños, ¿no? De, de padres que ya han tenido este síndrome. En la mayoría de los pacientes, la mutación del protocogen RET suele presentarse de nuevo, a diferencia del MEN tipo 2A. Entonces, eso es cierto, ¿no? Probablemente no es que uno nazca, pero puede presentarse durante la vida y así darse lugar al cáncer medular de tiroides. Entonces, acá tenemos el dominio de la tirosinquinasa, que puede ser aquí intracelular y extracelular, ¿no? Y en este N terminal puede haber alteraciones en diversos codones que van a dar lugar a la alteración a nivel de esta región extramembranosa y al mismo modo considerar mutaciones del MEN tipo 2B, ¿no? Que pueden determinar alteraciones en la cadena C terminal.
Las subvariantes del MEN tipo 2A tenemos el carcinoma medular de tiroides, que es el más frecuente. También puede estar asociada a amiloidosis de tipo líquido cutáneo o una enfermedad de Hirschsprung. El screening familiar y el manejo. La valoración inicial de una familia comienza siempre con el análisis del protocolo GenRed, ¿de acuerdo? Y se debe realizar al menos 2 pruebas. El estudio genético en las células de la sangre periférica para detectar la mutación. En los miembros de la familia en los que la mutación es conocida, pero con resultados normales en 2 análisis, no precisa más pruebas de detección. Ahora, ¿cuál es la profilaxis que deberíamos manejar en estos pacientes? Es la tiroidectomía por la presencia de la alteración de este protocogen RED para un MEN tipo 2. Por lo tanto, si la guía del ATA, ¿no? De la Sociedad Americana de Tiroides, también te da hincapié que si tú encuentras este tipo de mutaciones, ya sea con el codón 918, ¿no? Este tipo de mutación que se encuentra principalmente en pacientes MEN tipo 2B o MEN tipo 3, pues debes considerar ya una tiroidectomía posiblemente antes del año de vida. ¿De acuerdo? Pero si no, si tenemos la mutación de otros codones, ya sea del 634, podemos dar lugar que la tiroidectomía pueda ser antes de los 5 años. Si es de un moderado riesgo, podemos considerar la tiroidectomía todavía por encima de los 5 a 10 años. Tener presente de que también pueden presentarse los feocromocitomas, así que el screening lo debo hacer alrededor de los 11 a 16 años. Y la presencia de un hiperparatiroidismo primario que para el MEN tipo 2B o MEN tipo 3 no aplica, pero para los otros sí aplicaría a partir de los 11 a 16 años. Bien, una vez que yo identifico la mutación, debo considerar una tiroidectomía precoz en la infancia, antes de los 6 años de preferencia. Si es moderado el riesgo del protocogen, entonces puede ser entre los 6 a 12 años. Los pacientes portadores de una mutación menos agresiva, medir siempre anualmente la producción de calcitonina tras estimulación con pentagastrina de preferencia y ecografía de cuello. También debemos medir metanefrinas fraccionadas en plasma ante la sospecha del feocromocitoma, calcio sérico, corregido con albúmina para la sospecha de un hiperparatiroidismo. Es importante también saber de que en este manejo de los pacientes con MEN tipo 2, antes de operar la tiroides, el cáncer medular de tiroides, debo tener la certeza de que el paciente no tiene todavía la presencia de un feocromocitoma, ya que este podría exacerbar o producir una liberación de estas catecolaminas durante la cirugía. Por lo tanto, debo pedir los exámenes pertinentes del ácido vanilmandelio o catecolaminas en orina en 24 horas. Entonces, siempre se debe operar primero el feocromocitoma antes del cáncer medular tiroides. Muy bien, eso sería todo, chicos. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, espero que puedan tener, bueno, creo que la información es lo más elemental para poder afianzar los conocimientos en la especialidad. No es que lo tengan que saber todo, pero sí al menos las cosas que hayan podido quedar sean necesarias para lo que apliquen hoy en adelante, ¿no es cierto? Y ya cualquier duda, cualquier inquietud, pues ahí estamos para apoyarlos. Bien, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.